Bien, estamos en el capítulo 3 de nuestro discipulado Caminando con Jesús. Estamos en el capítulo 3 y este capítulo tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Ahorita nosotros, pues, la mayoría de la generación nueva, ¿verdad? Utiliza el teléfono o el dispositivo para abrir su Biblia, pero todavía vemos personas que tenemos Biblias regulares. Yo tengo muchas Biblias de estudio y una última que compré, estoy bien emocionada con esa última que compré porque creo que les conté que es en forma cronológica, que, que es esta Biblia, se llama la Biblia cronológica y, y va según el tiempo y según la época que se escribió. Ese libro o esa porción de ese libro. Entonces, hoy vamos a hablar de la Biblia, la revelación escrita de Dios. Yo le mandé a la pastora las notas ahí para que usted vaya siguiendo. Y vamos a tener una conversación en este día porque la Biblia es la revelación escrita de Dios, pero también si no la entendemos, si no la estudiamos, si no entendemos el historial que trae, ¿verdad? Pues sería muy difícil vivir algo que no entendemos y que no sabemos. Entonces hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que la Biblia, la palabra de Dios, nos provee. A la Biblia se le conoce de muchas maneras. Yo no sé si usted puede ayudarme ahí escribiendo. ¿Cómo usted, aparte de Biblia, cómo usted reconoce qué otro nombre usted recuerda para la Biblia? Quiero que me lo escriban por ahí, por el chat. ¿Qué otro nombre usted recuerda haber escuchado que tiene que ver con la Biblia? Otro nombre para la Biblia, ¿cuál sería? Escríbame por ahí. Y si no lo quiere escribir, también lo puede decir. Me pone una manito y lo dice ahí. Otro nombre para la Biblia sería, a ver, creo que tengo que abrir el chat. ¿Cómo más le llamaríamos a la Biblia? A ver, a ver, a ver, a ver. Sagradas Escrituras, sí, excelente, Pastor Gabriel. ¿Cómo más? La palabra de Dios, excelente, Dani. ¿Cómo más ustedes han escuchado? ¿Qué otro nombre quizás hemos escuchado para la Biblia? A ver, ¿alguien más? ¿Han escuchado, por ejemplo, la revelación de Dios? ¿Han escuchado eso, verdad? La revelación de Dios. ¿Sabía usted que el rollo, sí, el rollo, excelente. ¿Sabía usted que hay una secta que le llama las Sagradas Escrituras? ¿Sabe usted cuál secta le llama las Sagradas Escrituras a la palabra de Dios? ¿Ah? ¿No sabe? Mónica, ¿lo sabes? Los testigos, los testigos. Si usted ve una Biblia de los testigos de Jehová, así es que se llama. Sí, y los mormones tienen un nombre especial también para la de ellos. ¿Alguien sabe cómo le llaman los mormones a la Biblia de ellos? Ellos le llaman el otro evangelio de Jesucristo. Y no sé por qué le llaman el otro evangelio de Jesucristo, pero es como,
no es que ellos no creen en el Evangelio de Jesucristo, sino que tienen otro, el otro Evangelio de Jesucristo. Entonces es interesante. Recuerdo que unos años atrás, unos añitos atrás, una hermana trajo una Biblia que había comprado bien bonita, el cover estaba excelente y cuando yo la abrí era una Biblia de Watchtower, de los Testigos de Jehová. Entonces ella me dice, pero es igual, pastora, se llama igual, tiene el mismo cover negro, yo asumí que era la misma. Entonces yo le enseñé que la mayoría de las Biblias te dice quién es el autor o la casa editora en la primera página. Cuando tú abres una Biblia, esa es la diferencia de ahora cuando es una Biblia virtual o digital, perdón. Cuando es digital es difícil saber el contenido y que trae, pero cuando compramos una Biblia regular, ¿verdad? Una Biblia como la que hemos usado, la mayoría de nosotros yo sé que ha tenido su Biblia regular, no digital. Am, Cuando tú abres la primera página en el cover de adentro, casi siempre te dice quién es la casa editora y qué tipo de Biblia es. ¿Ve? Por ejemplo, la Biblia de los Testigos es la Biblia que te dice siempre, en inglés es Watchtower, la torre, la torre de ah, el Atalaya, así se llama la compañía de ellos, el Atalaya. En inglés, en español es Atalaya, en inglés es Watchtower. Entonces ya ahí uno se da cuenta que esa Biblia fue editada por esa corporación, esa compañía son los dueños, quienes son los dueños son los testigos de Jehová. Igual con la Biblia, no es Biblia, pero le llaman el Corán, y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Entonces, a la Biblia se le conoce de muchas maneras. A veces se le llama la palabra de Dios, el libro bueno, las santas escrituras, las sagradas escrituras, la espada del espíritu, el rollo, ¿verdad? Así como ustedes han puesto ahí la palabra de Dios. Y también se le conoce como el libro de los libros, porque la palabra Biblia viene de biblos y biblos significa muchos libros. Es decir, cuando decimos la Biblia no es un solo libro, sino un compendio de libros. Entonces, se le llama biblos por eso, y algunos sencillamente le llaman el libro. Si usted dice por ahí, porque en el libro, usted no tiene que decir el libro sagrado, usted no tiene que decir el libro de Dios. Si usted dice solamente el libro, la gente va a saber que es el libro, porque la Biblia es el libro de todos los libros. Es el libro más vendido de todo el planeta, para aquellos que no lo sabían. Es el libro que más se ha vendido en todo el planeta. Recuerde que estamos en un discipulado para aprender a hacer qué, a hacer defensa, a hacer apologética de lo que nosotros creemos. Para nosotros poder defender nuestra fe, tenemos que saber lo que creemos. Por eso estamos pasando por este tipo de discipulado de nosotros aprender con exactitud, con inteligencia, con mente abierta, entender lo que creemos para que podamos defenderlo. ¿Ok? Entonces, la Biblia, cualquiera que sea el nombre que se le atribuya, esta se eleva más allá de los escritos, de cualquier otro escrito. Y hay muchas razones por la cual nosotros sabemos que esto es verdad. Primeramente, su origen es milagroso. Vino a nosotros por inspiración divina. Y vamos a hablar un poquito de eso un poco más adelante. ¿Qué es inspiración divina? Su durabilidad es milagrosa. Es increíble que ha traspasado, la Biblia ha traspasado tiempos, ha traspasado épocas, ha traspasado modas, ha traspasado. Usted sabe que vivimos en un mundo de muchas modas, de muchos trends, de muchos que cuando nosotros vemos la vida social alrededor nuestra, vemos que hay como temporadas y épocas, como que eso está en moda, pero la Biblia nunca ha pasado de moda. La Biblia siempre desde que existe como Biblia, ¿verdad? Siempre está en moda, nunca pasa de moda.
Entonces, esa durabilidad de la Biblia es milagrosa. Eso se debe a un milagro de Dios. Ha sobrevivido la oposición de sus críticos y los ataques de sus enemigos de cualquier forma que ha sido tratada de ser exterminada. Se habla en la historia, y eso no está en la enseñanza de hoy, pero la recuerdo, se habla en la historia que en los tiempos de Hitler destruyeron muchas Biblias destruyeron porque no querían que la palabra de Dios fuera extendida. Los países comunistas usualmente también no permitían la entrada de la Biblia en sus medios ni en su sociedad, porque no querían que la gente la leyera. Nosotros mismos, que venimos del catolicismo, en la Iglesia Católica no se permitía leer la Biblia. En los tiempos de mis abuelos, por ejemplo, no se permitía leer la Biblia, solamente la leía el cura, el padre, pero no se le permitía a la gente tener Biblias. Entonces, todas estas limitaciones las hemos podido sobrepasar y se supone que la Biblia no exista con tantas entidades en contra de ella. Número 3, los resultados son milagrosos. Ella ha transformado la vida de aquellos que la leen y la creen. Si hay algo que tiene vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro per se, es decir, esta puede ser una Biblia, ¿verdad? Pero no es, no es la caparazón de lo que es, sino lo que contiene. El contenido es lo milagroso, que es la palabra de Dios. Entonces, los resultados de ese contenido son milagrosos. ¿Por qué? Porque transforma a la gente. Su armonía es milagrosa. La armonía de la Biblia es milagrosa porque la palabra de Dios fue escrita por 40 diferentes autores. Escuche bien, 40. Y si usted la compara y ve lo armoniosa que es, la Biblia no se contradice. A pesar que tiene estos autores diferentes, ella no se contradice. Ella, al contrario, a veces lo que se dice en el Antiguo Testamento, tú lo encuentras mucho tiempo después siendo explicado por uno de los escritos de Pablo, por ejemplo. Entonces, ella concuerda en todas sus partes, a pesar de que es una colección de 66 libros, los cuales fueron escritos a través de un periodo de 1600 años. Miren, nosotros ahorita, el que vive 100 años en esta época vive 30 años overtime, porque estamos supuestos entre 70 y 80. Los que vivimos hasta 80 ya somos, wow, estamos en sobretiempo, estamos en overtime, le llamamos en Estados Unidos. El que vive hasta 100 años es bendecido. Pero imagínense, 16 veces 100 años, son 1600 años. La Biblia fue escrita a través de un historial de un periodo de 1600 años y fue escrita por diferentes autores, 40 específicamente. Su mensaje es milagroso. Aparte de que sus resultados son milagrosos, su mensaje también es milagroso. Ella relata muchas ocasiones en las cuales Dios intervino sobrenaturalmente en los asuntos de los hombres para realizar sus propósitos redentores. Entonces, es la historia de la humanidad. La Biblia capta la historia de la humanidad, donde Dios interviene en los asuntos del hombre para él realizar su propósito redentor con la humanidad. Número 6, la preservación también es milagrosa. Ella ha mantenido su exactitud y confiabilidad a través de los siglos. Específicamente, ¿verdad? Como les dije, más de 16 siglos. Un siglo son 100 años. Más de 16 siglos donde ese periodo de esa escritura ha prevalecido. De hecho, la Biblia es el libro más conocido e influyente de todo el mundo. Referirse a la Biblia como la palabra de Dios o las Santas Escrituras es ciertamente dar una confesión de fe. Ya con que usted diga que la Biblia es la palabra de Dios, ya usted está confesando su fe. Las religiones no cristianas también tienen escrituras, entre comillas, escrituras, es decir, los documentos que esos grupos consideran sagrados y de autoridad.
Por ejemplo, los hindúes apoyan las Vedas, las Upanishads y el yo nunca lo puedo decir esto, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Los budistas veneran las enseñanzas registradas de Buda y los seguidores de Islam adoran el Corán. Yo sé que usted ha escuchado lo que es el Corán, que son las enseñanzas del Islam. Las tres grandes religiones del mundo, que son Islam, el cristianismo y el judaísmo, los tres se basan en el Antiguo Testamento. La autoridad de estos tres grandes religiones esa autoridad la reclama el Antiguo Testamento para sus creencias. O sea, las tres religiones más grandes tienen sus creencias basadas en el Antiguo Testamento. El cristianismo también acepta la autoridad del Nuevo Testamento, de modo que la Biblia cristiana consiste en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. No así la Biblia musulmana, que es la del Islam, y la Biblia, o mejor dicho, el Corán, que es la musulmana, y la escritura que utilizan, se le llama la Torá la Torá y el Tanakh para el judaísmo. Todos los judíos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento como parte del canon bíblico. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es la introducción de este día. ¿Alguna pregunta para esta introducción que hemos hecho? ¿Alguna pregunta que le puede venir a la mente? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, si la tiene, la puede escribir por ahí. Dani, sí, te escucho. Pastora, eh, cuando usted dice que la Biblia no tiene contradicciones, eso yo lo creo. Pero ya que este tiene el objetivo de defender la Biblia o lo que es Dios, quién es nuestro Dios, muchas personas se toman de que hay contradicciones. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando Dios dice que se arrepintió de crear al hombre, pero en otro lado dice que Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Eso es solo error de traducción? Bueno, no es un error de traducción, sino que, mira, la Biblia fue escrita en tres diferentes idiomas, hebreo, griego y arameo. Entonces, en la traducción, la palabra más fácil, por ejemplo, por eso es que la Reina Valera es una traducción buena, pero contiene más de 3.000 errores. La Biblia no contiene errores, pero la traducción puede tener error, porque la palabra arrepentirse no es la correcta en el primer texto que mencionas. Ve, y ahí pues entra lo que llamaríamos, y en algún momento me gustaría, en algún momento que los líderes de acá, de Kairos, puedan participar de lo que es el seminario de interpretación bíblica, que es muy bueno. Es un seminario que se toma como unas 10 semanas, que es lo que llamamos hermenéutica, que es la interpretación correcta bíblica, porque hay diferentes formas de interpretar la Biblia. Entonces, muchas veces se utilizan una interpretación literal que es incorrecto en muchos de los casos. Entonces hay diferentes interpretaciones para interpretar la palabra del Señor. Entonces muchas veces ahí donde entran más de 3.000 errores de la Reina y Valera. Y si tú te das cuenta, en las traducciones más modernas, lo que es la nueva versión internacional y la versión nueva traducción viviente, hay otra que es la Reina Valera creo que del 2000 si no me equivoco, tú vas a ver otra palabra en vez de arrepentirse.
En vez de arrepentimiento va a haber otra palabra para traducirse en ese pedazo, para hacerlo más, más parecido a lo que es hoy en día. ¿Ve? Por ejemplo, cuando dice las escrituras en algún momento que supuestamente Jesús dice, el que me sigue a mí no es digno de mí, sino odia a su padre y a su madre. No está diciendo que lo odie, sino que la palabra que utilizaron en ese momento no significaba el odio que significa hoy en día. ¿Ve? Que no aborrece a su padre y a su madre. Y no era eso, sino el que no ama menos a su padre y a su madre que a Dios, no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús, no que tenemos que aborrecer a nuestros padres. Entonces, pero como libro general, el mensaje general no se contradice. Pero tú tienes razón en que muchas palabras mal traducidas hacen que parezca como que hay como que se contradiga. Amén. ¿Claro para todos? Amén, Excelente pastora. pregunta. Excelente pregunta. Excelente. Entonces, miren, el vocablo Biblia, y si tienen alguna otra pregunta, por favor, siéntanse libres porque esa es la idea. La pueden escribir por el chat o pueden levantar su manita y hacerla. No, yo no me siento incómoda de que me interrumpan porque la idea es esa, que si tienen alguna duda, pues para eso mismo, para que podamos nosotros mismos poder hacer apologética y defender nuestra fe de lo que creemos. El vocablo Biblia no se encuentra en el texto bíblico, ¿ok? Si usted busca la palabra Biblia, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso es lo extraño, ¿ok? No se encuentra. Es por medio del término latín Biblia, que quiere decir libro, que se deriva la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de un término latín que significa libro, y ese término latín es biblos, y eso significa libro. La Biblia es una colección de 66 libros y está compuesta del Antiguo Testamento, que consiste en 39 libros, y el Nuevo Testamento, que consiste en 27 libros. Dichos libros están divididos en 1189 capítulos y 31.173 versículos. El Antiguo Testamento es mucho más grande y más diverso que el Nuevo Testamento, y muchas veces se le conoce como la Biblia judía o hebrea. El Antiguo Testamento es conocido como la Biblia judía o hebrea. Claro, los judíos no le llaman la Biblia, ellos le llaman el, la Torá y el Tanakh. Allí se registra la historia de la relación de los judíos con Dios. Si usted se da cuenta, desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último de los profetas menores, todo lo que se habla es del pueblo de Dios. Todo tiene que ver con el pueblo de Dios. Desde la creación y el pueblo de Dios comienza con Abraham, desde ahí hasta ya cuando se promete el Mesías, todo tiene que ver con el pueblo de Dios. Usted no va a ver otro tema central que no sea el pueblo de Dios. A la Biblia no se le debe ver como una antología de historias que se recolectaron a través del tiempo. Tampoco se le debe ver como una colección de escrituras religiosas que se juntaron en una forma descuidada. Es una historia con propósito, es la historia de Él. A ella se le ha llamado la historia de la salvación o la historia de fe, porque registra los actos históricos de Dios de redención de la humanidad. Este es el enfoque que le da unidad a los 66 libros, porque cada uno contribuye en su propia forma al tema de la redención de Dios al hombre. Es increíble que pase esto, sin embargo, hay libros, como hay un libro que no menciona el nombre de Dios. ¿Sabe usted cuál es el libro que no menciona el nombre de Dios?
¿Ha escuchado que hay un libro que no menciona el nombre de Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Que hay un libro en las Escrituras que no menciona el nombre de Dios, pero es parte del canon bíblico. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe cuál libro es que no menciona el nombre de Dios? ¿No? ¿Nadie? Les digo, sí, el libro de Esther. No parecería, ¿verdad? Porque el libro de Esther, oh, Dios mío, es el libro de la redención, porque Esther tipifica la redención. El rey la redime a ella y redime a su pueblo. El rey hace el papel de Jesús y Jesús redime a su iglesia. Entonces, pero si usted lee desde Esther capítulo 1 hasta al último capítulo, creo que es el 9, usted no va a encontrar que la palabra Dios está ahí. Es interesante. Dios está en todo el libro completo. Usted ve a Dios donde quiera. Usted ve a Jesús, usted ve a la iglesia, usted ve la redención, usted ve el reinado, usted ve tantas cosas que usted ve, la fidelidad de Dios, la fe, pero la palabra Dios no la va a encontrar. ¿Ok? Eso no está en sus notas, son cositas que las recuerdo mientras le doy la clase. Bueno, entonces a ella, a la Biblia, ¿verdad? Se le ha llamado la historia de la salvación, la historia de la fe, porque registra esos actos históricos de la redención de la humanidad. El Antiguo Testamento tiene más sentido cuando se lee a la luz del Nuevo Testamento. De hecho, se cree que el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo. Y el Nuevo es la sombra, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que venía. Y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento está ahí, escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene más sentido cuando se lee a la luz del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es más rico y de más significado si se lee como el complemento y no el suplemento del Antiguo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento, si usted lo lee como un complemento del Antiguo Testamento, lo va a entender mejor. Si usted lo lee a raíz de que eso está escondido. Todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todo lo que pasa ahí, usted lo va a encontrar escondido de alguna forma en el Antiguo Testamento. La idea del pacto, Antiguo y Nuevo Testamentos, a pesar de que a las dos divisiones de la Biblia se les llama testamentos, la idea principal de cada división es el pacto. El pacto que se hace, el pacto que Dios hace con su pueblo en el Antiguo Testamento, usted lo encuentra, el Antiguo Pacto usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. El término pacto se refiere a un acuerdo entre dos entidades. En este caso, entre Dios y el hombre. Dos cosas que quiero que recuerden que tampoco está acá. Dios es el único que puede hacer pacto con nosotros. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. ¿Ok? Usted y yo no podemos hacer pacto con Dios porque no tenemos la autoridad de hacer pacto con Dios, pero sí podemos recibir el pacto que Él ha hecho con nosotros. Y eso es algo que una vez esa revelación llega a tu vida, tú lo entiendes y lo vas a ver a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vas a ver a Dios obrando y a Dios haciendo pacto con el hombre. Pero lo único que el hombre puede hacer es hacerle promesas a Dios. Dios sí hace pacto con nosotros. Por ejemplo, cuando Dios dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se apartare de sus malos caminos, se humillare delante de mí. Oiga lo que dice Dios. Ese es el pacto. Yo sanaré su tierra. Pero usted y yo no tenemos la autoridad de decir, si Dios hace esto, entonces yo hago esto. ¿Entendió? Nosotros no tenemos autoridad para reclamarle a Dios de hacer un pacto con Él. Podemos prometerle, Señor, yo te prometo servirte, yo te prometo serte fiel, yo te prometo fidelidad, yo te prometo fe, yo prometo que siempre te voy a amar. Eso lo podemos hacer,
pero no podemos hacer un pacto en el sentido de que vamos a decirle a Dios que Él tiene que hacer algo para nosotros hacer algo. Porque en el momento que hacemos eso, pecamos. Él deja de ser Dios y nosotros dejamos de ser los súbditos. ¿Ok? Quien hace pacto con nosotros es Dios. Por eso yo no creo que cuando viene un predicador y nos dice, mira, pacta con Dios y con esta ofrenda, es una ofrenda de pacto. Eso no es bíblico, amados. Y usted nunca lo va a encontrar en las escrituras. Nosotros ofrendamos por agradecimiento, ofrendamos porque tenemos un compromiso con nuestra casa espiritual de cuidar nuestra casa. Nosotros ofrendamos porque nos nace de agradecimiento a Dios y ofrendamos en realidad porque Él primero nos dio a nosotros, porque si no tuviéramos con qué ofrendar, y viene porque Él nos dio a nosotros, nos da la capacidad de todo. Entonces, esa idea de pacto de que va a venir alguien y nos va a decir a nosotros, mira, tú tienes que pactar, que Dios te va a sanar si tú haces una ofrenda de pacto, lo ponen muy bonito. Y te lo ponen de una forma que parece hasta real. Y si usted no está en el espíritu, mire, nos engañan. Recuerdo una vez que mi papá entregó el anillo de matrimonio y mi mamá le dijo, pero viejo, ¿qué pasó? ¿Cómo tú vas a entregar el aro de matrimonio? Dije, para que después redimirlo. Eso no es de Dios. Dios es que hace pacto con nosotros. Por eso estamos, Dios siempre habla de dos pactos. El primer pacto, el pacto antiguo, el pacto viejo y el nuevo pacto. Él no habla de más pactos. Él habla de esos pactos, el pacto antiguo y todas las promesas del Señor para nosotros tiene que ver con uno de los dos pactos. Y está en nosotros en cuál pacto nosotros queremos pertenecer. Si del antiguo, que era por la letra, que era por lo que yo hacía, que era por lo que yo dejaba de hacer, o si por el nuevo pacto, que es lo que Él hace, yo lo recibo por fe y ya lo hizo por mí. Y yo solamente tengo que obedecerle. ¿Mm? Me gusta más ese. Porque si es por lo que yo haga, un día yo amanezco que quiero hacer y el segundo día no quiero hacer nada. Entonces, si es por lo que yo haga, no voy a llegar. Nunca voy a llegar si es por lo que yo haga. Así era el antiguo pacto. Era basado en una lista de cosas que yo tenía que hacer o dejar de hacer para yo ser salva. Pero en el nuevo pacto, y vamos a hablar de eso en otra de las clases más adelante. Entonces, el término pacto se refiere a un acuerdo entre dos entidades. Ese acuerdo es entre Dios y el hombre. El Antiguo Testamento es el registro del antiguo pacto, es decir, el pacto que Dios hizo con los judíos en el monte Sinaí. Hay dos montes. El monte Sinaí, que es el monte Horeb, el mismo, Sinaí, Horeb, y el monte de Dios, el monte Sión. Tú tienes que decidir cuál de los dos montes tú estás. Listo. Tú estás al pie de cuál monte, del monte Sinaí o del monte Sión. ¿Ok? Luego también vamos a hablar un poquito más de eso, porque si entro ahí, nos quedamos ahí y nos salimos de la Biblia. El Nuevo Testamento es el registro del nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre. O sea, esa historia, ese registro completo de lo que Cristo hizo, ese es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Habla del nuevo pacto, todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con el pacto que Dios hizo con nosotros dentro de ese nuevo pacto, un pacto del Espíritu, un pacto que ya no es basado en lo humano, en lo que cae, en lo que se corrompe, sino un pacto incorruptible. El Nuevo Testamento es ese registro que Cristo hizo con su sangre. La idea del pacto es extremadamente importante para entender el mensaje y significado de las Escrituras. El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí delineó ciertas responsabilidades y propósitos que ellos como nación tenían que cumplir si es que iban a ser los escogidos de Dios. En otras palabras, Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo en el monte Sinai. Estas son las leyes. Estos son los 10 mandamientos y estas son las leyes que yo quiero que ustedes lleven a cabo. Entonces, había algo que había que cumplir. Ellos tenían que cumplir
como nación esos requisitos. ¿Por qué? Porque eran los escogidos de Dios. Israel no vivió según el pacto. Jeremías, bajo la dirección del Espíritu Santo, Jeremías el profeta mayor, bajo la dirección del Espíritu Santo, profetizó de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con su gente, el cual iba a ser un pacto interno y espiritual. Jeremías 31 al 34. Cristo estableció dicho pacto con su vida, muerte y resurrección. De ese pacto que habló Jeremías, Cristo lo estableció. Todos los que aceptan el nuevo pacto son cristianos y constituyen el nuevo Israel. Así que el pacto antiguo encuentra su máximo significado y su razón de ser en el nuevo pacto. ¿Ok? Dentro del nuevo pacto fuimos incluidos tú y yo. Ya no es solamente el pueblo de Israel, sino somos todos. Todos somos parte de ese pacto. La inspiración de la Biblia. Puesto que la Biblia ha estado con nosotros por tanto tiempo, es fácil tomarla en poco y menospreciar el proceso de su desarrollo. Entender la forma laboriosa y compleja con la cual la Biblia fue transmitida de la mente de Dios a la página impresa a como la tenemos hoy nos ayudará mucho. Mucho antes que hubiera Biblia, perdón, Dios se comunicaba con el hombre por medio de ángeles, visiones, sueños y otras formas de comunicación directa. No obstante, según se desarrolla la humanidad, también creció la necesidad de tener un registro escrito de la revelación de Dios al hombre. Para suplir dicha necesidad, Dios inspiró a hombres santos a escribir las escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso lo escribió Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. En segunda de Timoteo se declara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si ustedes se dan cuenta, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo y dice toda la escritura, el Nuevo Testamento no había estado escrito. Entonces está hablando del Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Eso es importante porque a veces leemos este texto y asumimos que está hablando del Nuevo Testamento, porque en segunda de Timoteo esa carta está en el Nuevo Testamento y Pablo se la escribe a a Timoteo, su hijo en la fe. Entonces, cuando la leemos así, pensamos que él está hablando de sus mismos escritos, pero él está hablando acá porque Pablo no sabía que estas cartas iban a terminar en el canon bíblico. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Todo eso que está ahí es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra inspiración viene del griego teoneustos, que quiere decir soplado por Dios. Por medio de este proceso de inspiración, la mente de Dios fue comunicada a los autores humanos. El Espíritu Santo usó el vocabulario y la forma de escribir de los diferentes redactores para dirigir y guiar la escritura de cada una de las palabras en la Biblia. Si usted se da cuenta, la escritura está llena porque, como les dije al principio, 40 escritores y esos escritores todos eran distintos. Cada escritor tenía su estilo, tenía su cultura, tenía que ver cuándo lo escribió, qué temporada. ¿Sabe? Pedro, por ejemplo, Pedro escribe así como él era. Usted sabe que Pedro era austero, Pedro era impetuoso, Pedro era el que sacaba la espada, Pedro era el que caminaba por las aguas, Pedro era el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro él fue el primero que se atrevió a predicar de todos los apóstoles, levantándose y diciendo su primer sermón, porque era intrépido, atrevido. Así él escribe su carta.
Ve, mientras que Pablo y Pedro también era un hombre del vulgo, Pedro era un hombre pescador, no era un escritor, no era un teólogo como lo era Pablo. Si usted se da cuenta, Pablo escribe con más pulcritud, él es más am, inteligente escribiendo porque el estudio que tenía era distinto. Ve, mientras que David, cuando escribe, es una amalgama de cosas, porque David, dependiendo de cómo él se sentía, ¿m? Dependiendo de cuál era su estado emocional. David escribió la mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron escritos por él. Y él escribe a veces mandando a la gente que sean destruidos por las rocas. Señor, que las rocas lleguen y los destruyan a todos. Ese era David. Pero en otro momento, canta el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No importa dónde yo esté. Y en otro momento, cuando se sentía que estaba siendo perseguido por Saúl, escribe y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mm? En otro momento está listo para vencer al mundo, porque venció un oso y venció un león en contra de sus ovejitas de su padre. Pero en otro momento está corriéndole a Saúl y dice, yo no puedo creer que yo siendo un siervo de Dios como yo soy, como Dios es lo más importante para mí, y este rey me persigue y quiere matarme. Entonces dependía mucho de su estado emocional en el momento. ¿Por qué? Porque las emociones de la persona juegan un papel importante en las escrituras como fueron escritas. ¿O usted qué me dice de un Salomón? Cuando estaba enamorado en su primera época. La vida de Salomón se divide en tres. La primera época, un hombre enamorado, mujeriego, le gustaban las chicas y escribe Cantar de los Cantares. Y luego, en Proverbios, cuando ya es un rey maduro, habla de esa sabiduría que Dios le da y escribe los proverbios. Y luego al final de su vida, cuando ya está un ancianito y tienen que mandar a buscar las doncellas para calentarlo, termina diciendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y comienza a hablar hasta de las moscas. Dígame usted, un anciano ya que debiera estar enseñándole a los más jóvenes, lo que hace que se pone a hablar de lo efímera que es la vida, lo rápido que se va, claro, porque ya está hablando un anciano, no está hablando el jovencito aquel que se tiraba a todas las mujeres que tenía. ¿Mm? Entonces, pero ¿tiene razón de ser toda esta escritura? Claro que tiene razón de ser. Cada una de ellas esconde una parte de la redención y de lo que venía, que era Jesús. Y usted me dirá, pero pastora, sí, por eso es que hay muchos escritos de cantares que lo espiritualizan. Y usted ve libros enteros del libro de cantares por autores hoy en día que interpretan a cantares como Jesús y la iglesia. Y otros autores dicen que no, que esa no es Jesús y la iglesia, que eso es el esposo y la esposa, que fue un libro escrito para la pareja y cómo se debe conducir el esposo con la esposa. Y así sucesivamente. Y todo eso tiene que ver con la interpretación. ¿Por qué tenemos todas las religiones del mundo? Porque todas interpretan las escrituras de manera diferente. Las que tienen a las escrituras como su libro sagrado, porque muchas religiones no tienen a las escrituras como su libro sagrado, pero muchas sí. ¿Ok? Entonces, seguimos. Preguntas hasta aquí. ¿Por dónde voy? Me envolví tanto que se me pasó. ¿Por dónde voy? Voy en la página 38, pero ¿por dónde fue que me quedé? Deja ver. Los que tienen ahí. Ok. La revelación escrita de Dios. Por ahí yo iba. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ya eso lo pasamos. En 2 Timoteo se declara, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. También eso lo hablamos. El Espíritu Santo usó el vocabulario y la forma de escribir de los diferentes redactores para dirigir y guiar la escritura de cada una de las palabras de la Biblia. Solo la Biblia contiene toda la doctrina y verdad ética que Dios nos ha revelado. Solo la Biblia.
tiene toda esa doctrina y verdad ética. Usted puede encontrar por ahí gente hablando de Dios, gente diciendo que vieron tal cosa, gente diciendo que tienen una profecía de parte de Dios, pero nada se va a comparar con la profecía más elevada que hemos tenido es la palabra de Dios. Ahí es que está la verdadera revelación. Ya la verdadera revelación está ahí y solamente tenemos nosotros que acercarnos a ella con respeto, pero la vamos a encontrar. Cada vez que un hombre o una mujer se levanta diciendo, yo tengo una nueva revelación, tenga cuidado. Si alguien se levanta diciendo, yo tengo una nueva revelación, tenga cuidado, porque así es que comienzan las sectas. Solo la Biblia es la revelación completa y final de Dios para la fe y práctica de los creyentes. Todo espíritu o profeta que reclama tener una revelación nueva o diferente no es de Dios. Solo la Biblia ha sido confirmada por Cristo, que ella es la palabra infalible de Dios. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio pequeñito. Yo le voy a decir estas 6 cositas y usted me va a decir si eso es Biblia o no. Vamos a ver. La limpieza es igual a la piedad. ¿Eso está en la Biblia, sí o no? Vamos a ver. La limpieza es igual a la piedad. ¿Eso es Biblia o no Biblia? Los que digan si es Biblia, levánteme un dedito. ¿Es Biblia o no? Ayúdame que yo te ayudaré. ¿Eso es Biblia, sí o no? No. La confesión honesta es buena para el alma. ¿Eso es Biblia, sí o no? ¿Suena como Biblia? La confesión honesta es buena para el alma. Algunos dicen que sí. Mm. Somos dados al pecado así como suben las chispas. ¿Eso es Biblia, sí o no? Somos dados al pecado así como suben las chispas. Yo tampoco sé, Dani. 5. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Eso es Biblia, sí o no? Ah, parece Biblia, ¿verdad? El dinero es la raíz de todos los males. Cualquiera te predica de eso. Y la última, la honestidad es la mejor política. La honestidad suena como un proverbio, ¿verdad? La honestidad es la mejor política. ¿Será Biblia, sí o no? Ninguna de las que leí es Biblia. Nada de eso es Biblia. No lo va a encontrar en las escrituras. Por lo menos no en ninguna de las versiones que tenemos hasta hoy. Ninguna de esas, aunque son declaraciones que parecen verdad y son verdades, ninguna de ellas usted la va a encontrar citada en las escrituras. Amén. Comprensión de la Biblia. ¿Por qué es que no podemos inmediata y espontáneamente entender la Biblia cuando la leemos? ¿Cuántos de ustedes se acercan a la Biblia, comienzan a leer la Biblia en enero, ¿verdad? Casi siempre en enero, con comienzo del año. Voy a leer la Biblia completa este año. Y cuando llegan a números se aburren. Dicen, ay, pero esto es lo mismo, lo mismo. Lo mismo con Levítico, qué tantas leyes, qué lo que tanto, porque fue un libro escrito para los levitas y ahí están todas las leyes que ellos tenían que llevar a cabo. Entonces, hay muchas barreras que impiden el entendimiento espontáneo de las escrituras. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, muchas barreras que nos impiden entender las escrituras. Primero, hay una brecha histórica entre el tiempo de los escritores originales y aquellos que hoy leen la escritura, ¿ok? Es una brecha demasiado grande, históricamente hablando. Desde que escribieron las escrituras a los que la leemos hoy en día, han pasado 1600 años. Al no entender el contexto histórico en el cual el pasaje de la escritura fue redactado, se puede crear una interpretación incorrecta del significado en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, uno puede entender la repugnancia de Jonás de predicar a los de Nínive cuando se entiende la crueldad y pecaminosidad de la gente de allí. Cuando usted entiende que el pueblo de Nínive era sumamente pecaminoso, que eran sumamente cruel, entonces podemos entender por qué Jonás no quería ir a predicarle a Nínive. No era que él era un mal predicador ni un mal evangelista, es que él no quería ir a Nínive por eso, porque él sentía que la gente era demasiado cruel en aquel lugar. En segundo lugar, diferencia cultural entre los hebreos y la cultura de hoy es una barrera al entendimiento espontáneo de la escritura.
Es como estar dentro de una pecera de peces dorados, carpas, es decir, nuestro tiempo y cultura, mirando hacia otra pecera de carpas, es decir, los tiempos bíblicos y la cultura. Ahora lo leemos y decimos, wow, pero hay que meterse dentro de la cultura para poder entender. El no entender y reconocer esas diferencias puede también conducir hacia los conceptos equivocados de lo que de verdad dice la Biblia. En tercer lugar, otra barrera que impide la comprensión espontánea de la escritura tiene que ver con las diferencias lingüísticas. La Biblia fue escrita en tres diferentes idiomas, como le dije ahorita, hebreo, arameo y griego. Cada una de esas lenguas tiene diversos modos de hablar y figuras de discurso que son diferentes del español. El griego tenía que ver con Roma y con Grecia. En los tiempos de Jesús se hablaba más el griego. En los tiempos del Antiguo Testamento se hablaba más el hebreo, ¿ok? Y todavía el hebreo de aquel entonces es un poco diferente al hebreo de hoy, el hebreo más moderno. Igual que el griego que se hablaba en ese entonces es un poquito diferente al griego de hoy en día. Y el arameo todavía es más difícil de entender. Cada una de estas lenguas tiene diversos modos de hablar y figuras de discurso que son diferentes de español. Por ejemplo, miren, si yo les digo a ustedes en inglés, yo me voy para siempre. En inglés se dice, I am gone for good. Si yo lo traduzco literalmente, I am gone for good, yo estoy diciendo, yo me voy para bueno. Si yo lo traduzco como va. Good es la palabra bueno, no que me voy para siempre. Si yo no conozco la cultura norteamericana y entiendo lo que significa y yo lo voy a traducir al español, yo que soy traductora, que eso fue una de las cosas que estudié en la universidad, traducción e interpretación del inglés al español, yo estuviera diciendo, si yo le digo a ustedes, yo me voy para bueno, ustedes van a decir como que le faltó algo a eso que dijo la pastora, yo no lo entendí, pero yo lo estoy traduciendo literalmente. Eso pasa también con las escrituras. Si se traduce literalmente, no se entiende porque no tiene nada que ver con la cultura y cómo se habla en ese lugar. Entonces, muchas veces en las escrituras, como era la palabra más fácil para que se entendiese al español, primero se tradujo al latín, del latín se tradujo al inglés y del inglés fue que vino a traducir en español. Ahora las traducciones bíblicas vienen directamente del hebreo y del griego, directamente al español, porque la lengua ha crecido. Ya no se necesita intermediarios para llegar al español. Ahora se puede traducir directo al español y podemos tener una traducción más clara de lo que son las escrituras en estas versiones nuevas, lo que es la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. ¿Me entendió eso? Eso es importante para que se entienda. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Déjame ver por dónde vamos. Vamos a ver si podemos. Yo tengo una pregunta Sí, respecto a las escrituras de las Biblias antiguas y nuevas. Usted dice que son más fáciles de entender hoy en día con el nuevo vocabulario. Eh, pero a mí me asalta una duda con cuál me quedo al final, porque en la Biblia de 1905, en el párrafo de Job, dice, bendice a tu Dios y muérete, cuando la mujer habla con Job. Y en la Reina Valera 60 dice, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, ¿con qué palabra me quedo? ¿Con bendice o maldice? Porque si vamos a lo que dice Job, le dice, no es que la mujer sea fatua, porque fatua era una ofensa. No es que la mujer sea fatua, le dice, como una mujer fatua has hablado, ¿cierto?
Sí, Pero yo voy a hacer la pregunta concreta. ¿Con cuál me quedo? ¿Con maldice o bendice? Porque hay dos traducciones, hay dos épocas de Biblia traducidas allí. Esa es mi pregunta. sí. Y es una pregunta muy válida, pastora. Ahora, vamos a lo que llamamos la regla universal de la palabra. ¿Qué nos dice Jesús? Que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ahí cuando hay algo así, así de que choque tanto por dos traducciones tan opuestas, porque ahí no es ni siquiera que se parece, es totalmente lo opuesto, como dice la pastora. Una dice, bendice a tu Dios y muérete, y la otra dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero la palabra maldecir ahí no es como nosotros decimos, te maldigo, sino está diciendo, ya acepta que tú no vas a vivir, acepta la voluntad de Dios en tu vida y ya, ríndete, es lo que está diciendo. Ese sería el significado cultural, es ríndete, pero para nosotros suena como maldice a Dios. Eh, es como el americano, por ejemplo, dice, maldito sea Dios. Ellos lo dicen mucho en inglés, a cada rato, God damn it, así, maldigo a Dios o maldito Dios. Dios no se puede maldecir, ¿sabes? Eso lo sabemos, pero la cultura de los americanos, cuando hablan, son muy bruscos al hablar y lo hacen muy a menudo eso, de hablar tan feo en contra de Dios. Y hasta que uno no lo corrige a ellos y ellos lo tratan de hacer delante de uno también. Pero ahí entonces podemos tomar cuál es el mensaje general de las escrituras. Si el mensaje general de las escrituras es lo contrario a lo que dice ahí, entonces yo me voy a ir con el mensaje general de las escrituras, que es que el mismo Jesús dice, bendecid a los que le maldicen, bendigan a los que les persiguen. Entonces, en ese caso, ¿sabe? Dependiendo del traductor, porque ustedes saben que habían escribas. Por ejemplo, Pablo no escribía, él tenía un escriba que le escribía, porque se cree que Pablo tenía un problema de los ojos. Entonces él tenía a alguien que le escribía. Ese escriba muchas veces cambiaba una palabra o cambiaba algo para decirlo a su antojo o la manera que ellos lo entendían en ese momento. ¿Ves? Por ejemplo, Mateo escribe bien diferente, el libro de Mateo, muy distinto a cómo escribe Lucas, porque Lucas era un médico y Mateo era un publicano. Él era el que colectaba los taxes, los impuestos y trabajaba para Roma siendo hebreo, siendo judío. Entonces, eso también tiene que ver con los caracteres, tiene que ver con la forma, con la cultura, tiene que ver con el lenguaje, porque muchos de esos escritores también eran bilingües y trilingües. La gente que trabajaba, por ejemplo, en los reinados, por ejemplo, el rey Darío, que era en el tiempo de Esther, esos escribas que escribían, o sátrapas que trabajaban para el rey, la mayoría de ellos hablaban 5 y 6 idiomas, ¿ve? Y muchas veces ellos traducían. Entonces, ese ha sido como mi recomendación para nosotros los que estudiamos las escrituras, es que si encontramos algo que contradice y estamos viendo que la traducción contradice, entonces váyase con lo que es nuestra enseñanza universal. ¿Qué dijo Jesús? Casi siempre yo digo, ¿qué dijo Jesús? Si Jesús habló de ese tema. Si Jesús no habló de ese tema, entonces déjame ver qué dijo Pablo. Y si Pablo no habló, déjame ver qué dijo uno de los apóstoles, ¿verdad? Pero siempre va a haber como esa salidita de cómo podemos enfrentar ese tipo de cosas. Amén. Excelente pregunta, pastora. Me encanta eso, me encanta. Bueno, déjenme terminar este pedazo y lo seguimos la semana que viene porque es muy larga y para mí es una de las clases más fundamentales, lo que es la escritura, porque es nuestro documento que indica y que contiene la palabra de Dios y lo que creemos como iglesia.
de Jesucristo. Entonces, no quiero que la vayamos a avanzar para que entonces se nos pierda el hilo. La continuamos la semana que viene, pero déjenme terminar este pedazo. En tercer lugar, otra barrera que impide comprensión espontánea de la Biblia tiene que ver con las diferencias lingüísticas, que viene siendo lo que acabamos de hablar la pastora Aida y yo, y ustedes. La Biblia fue escrita en 3 diferentes idiomas, ya eso se lo expliqué. La traducción de la escritura de dichos idiomas al español frecuentemente obscurece los significados intencionados del autor. De nuevo, porque la cultura es diferente. Por ejemplo, la cultura oriental es muy diferente a la occidental en cuanto al machismo. Por lo general, el hombre oriental es muy machista, mucho, mucho, mucho. Por eso ustedes ven que dice las escrituras que Sara le llamaba a su esposo señor, y lo habla, Pablo lo habla. Pablo se metió en problemas por decir eso y por escribir eso. ¿Por qué? Porque era otra cultura. La cultura de donde estaba, que a quien le escribía Pablo, las mujeres eran las que mandaban, no los hombres. Ah, usted no sabía eso. ¿Por qué usted cree que hay una Diana en la puerta de Éfeso? La reina Diana, la diosa Diana. ¿Mm? Porque las mujeres eran las... Y hubo un tiempo que en el antiguo pacto también usted lo encuentra. En los tiempos de jueces, por ejemplo, Débora se levantó como jueza en Israel. Y se dice la palabra que se levantó como madre. ¿Mm? Y a veces la manera que fue escrita, los escritores tiraban más como que Dios era machista también. Pero Dios es espíritu. Ve, nunca fue la intención de Dios que el hombre tomara ese lugar de machismo donde querían. Entonces, muchos de los escritos que usted va a encontrar, va a encontrar eso, va a encontrar ese machismo, esa egosincrasia del hombre, del humano, de que yo fui primero y de que esto y de que aquello, ve, pero delante de Dios somos igualitos, hombre y mujer somos exactamente lo mismo, porque Dios ve, nos ve a nosotros espíritu. El Señor no nos está viendo el cuerpo nuestro como su eterna residencia. Dios está viendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, quienes somos, ¿ok? Porque si fuera así, entonces Dios nada más tuviera, qué sé yo, con la gente ojo verde, rubia, hermosa, tez clara, bella, y su universo, como nosotras, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces sería injusto de parte de Dios, pero Él nos ama a todos iguales. Y fue Él que nos creó diversos, diferentes, con los ojitos chinitos algunos, con la nariz grande como la mía otros, con pelo corto, con pelo largo, tez clara, tez oscura, altitos, bajitos, gorditos, flaquitos. Fue Él que nos creó. O sea, nosotros no estamos aquí para cuestionar, decir, Señor, ¿y por qué yo nací en este lugar donde somos más oscuritos y donde nos discriminan por el color de nuestra piel o porque hablemos el inglés mal? O no, no, porque Él nos creó, nacimos donde teníamos que nacer, donde a Él le plugo que naciéramos. Ya está en nosotros, si nosotros nos fuimos de nuestro país, como yo, que mis padres me trajeron a este país, no fue culpa mía. Yo no pedí que me trajeran, pero aquí he sido muy discriminada. Claro que fui muy discriminada. Primero porque no sabía el inglés, se burlaban de mí, se reían de mí, me hacían bullying en la escuela porque no sabía el inglés y yo estaba allá en Massachusetts, que es un estado muy blanco, muy, muy blanco. Y así, por ejemplo, y no pedimos eso, pero cuando nosotros pensamos en nuestro Dios, Él es un Dios equitativo con todos. Él nos ve iguales, porque Él no está viendo nuestro cuerpo, Él está viendo nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu tiene que estar afine con Él. Amén. Entonces, esa traducción de muchas veces del original al mismo español también ha perdido muchas cosas, muchas cosas. La traducción de la escritura de dichos idiomas al español frecuentemente obscurece los significados intencionados del autor. En cuarto y último lugar, la barrera de diferencias filosóficas entre los autores de la Biblia y nosotros hoy día impide el entendimiento inmediato de la Biblia. Cada persona ve el mundo por medio de su propia perspectiva. ¿Ok?
Usted va a ver su mundo en Chile de acuerdo a cómo usted fue criado en Chile. Yo, que soy una extranjera en su país, cuando llego, yo veo su mundo, su cosmovisión, la cosmovisión que yo tengo de su mundo, de su país, va a ser distinta porque yo estoy de fuera. Ustedes muchas veces me tienen que explicar la comida, qué significa esto, qué significa aquello, pastora, este tipo de sopa que lleva esto se llama así, y yo estoy aprendiendo de su cultura. Entonces yo, que vengo de fuera, no puedo venir a imponerle a ustedes una cultura mía que yo he llevado por los últimos 50 años para que ustedes la adopten como que es suya. Eso es lo mismo que pasa con las escrituras. No podemos traer una escritura que fue escrita para el pueblo oriental, para los judíos, para una época de allá. No podemos venir y ponerla aquí ahora decirle, bueno, todas las hermanas díganle Señor a su esposo, porque Sara le decía Señor. ¿Me entienden? Y así. Entonces, por eso es que a mí me gusta estudiar las escrituras, porque las escrituras son tan diversas que nunca puede ser aburrida. Las escrituras, el libro, miren, el libro, la Biblia es el libro de libros más poderoso que hay, porque es que tiene de todo. Tiene historia, tiene, bueno, ustedes van a ver, el contenido de la Biblia es tan poderoso, que por más que le estudiemos, mire, yo estoy estudiando la palabra como desde los 13 años y siempre me encuentro con cosas nuevas. Cada vez que yo predico del Salmo 23, a mí me comienzo a fluir con algo nuevo. Y es el salmo que todo el mundo se conoce, porque ¿quién no conoce el Salmo 23? Y cada vez que el Señor me dice, habla del Salmo 23, yo a veces le digo, pero Señor, ¿qué más puede venir? Porque ya todo lo que tú me has dicho, yo se lo he dicho al pueblo. Y cada vez que Él me dice, vuelve y habla del Salmo 23, me da como cosas nuevas que yo no había visto antes. Y Él comienza a fluir, porque la palabra es una fuente inagotable, no se agota. Usted siempre va a aprender, siempre va a haber algo lindo, siempre usted va a encontrar cosas maravillosas y va a disfrutar. Si usted de verdad se acerca a la palabra como lo estamos haciendo los miércoles ahora, con ese respeto que ustedes me escuchan y con esa atención, yo sé que ustedes van a sacarle todo el provecho y van a ser de bendición para todos aquellos que Dios ponga en sus manos para enseñar estas mismas clases. Ya yo los veo a ustedes todos enseñando estas clases a su gente, en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Cada persona ve el mundo por medio de su propia perspectiva. No reconocer que los autores de la Biblia tienen cosmovisiones muy diferentes de las nuestras conducirá a la aplicación e interpretación equivocadas del texto. A pesar de estas barreras de entendimiento cabal y rápido de la Biblia, los cristianos no deben desalentarse al leer la palabra de Dios. Algunos encuentran la lectura de la palabra de Dios difícil porque la leen como si fuera cualquier otro libro. Y ella no es solo cualquier otro libro. Dios el Padre es el dador de la escritura. Dios el Hijo es el tema de la Santa Escritura. Y Dios el Espíritu Santo es el autor, mm, autenticador e intérprete de la Santa Escritura. El Espíritu Santo iluminará el significado del pasaje para el lector sincero. Amén. Preguntas hasta aquí. Déjame parar esto. Así que nos vemos la semana que viene con el próximo. A ver cómo se para esto. Stop, stop, stop. Record. Déjame ver, ahora no me deja parar esto. Recording stop.
No quiere parar de grabar. Ok, pues entonces vamos a darlo así, porque no quiere parar de grabar. No sé qué le pasa. Parece que se... Preguntas. Preguntas que tengan alguno de ustedes. Pastor, a lo mejor Dani puede apagar la grabación. Es por eso, es la Dani que tiene... Gracias. Sí, verdad que yo le di el host. Cierto, yo le di anfitriona a Dani. Dani, tienes que parar o darme otra vez de anfitriona. Ya. Detener la grabación. Sí, ahí. Bien. Ya después yo la